Y bueno, pues cambiamos de tema y le doy la bienvenida esta mañana a la doctora Gisela Escobar con el tema Parkinson. Usted es geriatra, buenos días Hola, ¿qué tal? y Buen día. gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Cuando a alguien se le detecta esta enfermedad Parkinson, no es sencillo, primero, hacerlo y segundo, que reciba la noticia, porque parece que no hay vuelta atrás, doctora. ¿Qué es, primero, para empezar, qué es esta enfermedad? ¿De qué se trata? Bueno, la enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo. Es uno de los principales en cuanto a las enfermedades neurodegenerativas. Es el segundo lugar después de la enfermedad de Alzheimer, pues la que habíamos hablado recientemente. ¿Le parece bien? Ajá. Olvidé presentarlo al principio, antes de la entrevista, que veamos este documento y nos dice si está bien, si le ponemos o le agregamos o le quitamos. ¿Qué Claro hacemos? que sí. ¿Sí? Vamos Adelante. entonces con esta información. La enfermedad de Parkinson es un trastorno progresivo que afecta al sistema nervioso y las partes del cuerpo controladas por los nervios. Los síntomas aparecen lentamente. El primero puede ser un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son habituales, aunque el trastorno también puede causar rigidez o una disminución del movimiento. En las etapas iniciales de la enfermedad de Parkinson, el rostro puede tener una expresión leve o nula. Es posible que los brazos no se balanceen cuando caminas. El habla puede volverse suave o incomprensible. Los síntomas de la enfermedad de Parkinson se agravan a medida de la afección evoluciona. A pesar de que la enfermedad de Parkinson no tiene cura, los medicamentos podrían mejorar notablemente los síntomas. En ocasiones, el proveedor de atención médica puede sugerir una cirugía para regular determinadas zonas del cerebro y mejorar los síntomas. Estos son algunos de los síntomas: temblores, movimientos lentos, rigidez muscular, deterioro de la postura y el equilibrio, pérdida de los movimientos automáticos, cambios en el habla, cambios de la escritura. ¿Cuándo debes de consultar a un médico? Consulta a tu médico si presentas alguno de los síntomas asociados con la enfermedad de Parkinson, no solo para que diagnostique la afección, sino también para que se descarte otras causas de tus síntomas. Ay, no sabía que había Parkinson juvenil. Bien. Sí, hay un Parkinson de inicio temprano, que sería antes de los 40 años, que no es lo común, pero también se puede presentar. Y estaba usted explicando qué es el Ajá. Parkinson. Sí, es un trastorno neurodegenerativo en el que hay una pérdida progresiva de neuronas que se encargan de trabajar con dopamina. Esas neuronas van desapareciendo en partes específicas del cerebro que se llaman sustancia negra. La pérdida de estas neuronas da síntomas principalmente de tipo motores. Hay diferentes síntomas, motores y no motores, pero de los principales y de los que notamos más son los síntomas motores. Como se comentaba, principalmente puede haber temblor, rigidez, bradicinesia ¿Eso qué o es? es la Bradicinesia. lentitud en el movimiento. Nosotros podemos ver a esos pacientes que tienen un caminar lento, movimientos lentos, como de alguna forma muy pausados. Ujú, Ajá. ujú. También puede haber asinesia, o sea que de plano casi no haya ya movimiento. Y ese, de hecho, es uno de los principales criterios para el diagnóstico. Entonces puede haber también temblor, rigidez e inestabilidad postural, pero el que de cajón tendría que presentarse sería la asinesia o bradicinesia, que es la lentitud. Ajá. Eh, es más frecuente en personas de edad que pudiera dar el Parkinson, ¿no? En mayores de 60 años. ¿Hay algún condicionante que eh, se- dispare el Parkinson más fácilmente, que tenga que ver con qué, con la alimentación tal vez o con alguna situación? Sí, no como tal. Hay muchos factores de riesgo. El principal, y es de cajón, es la edad. A mayor edad, pues mayor riesgo de enfermedad de Parkinson. Lo común o lo esperado es que se presente después de los 60 años. Es el principal factor de riesgo, la edad. Después también podemos identificar que haya alte- alteraciones en algunos genes. Si el paciente tiene antecedentes heredofamiliares, ¿Es pues también, hereditario? sí, tiene Sí un puede ser. componente. Ajá.
Entonces hay un componente hereditario. Si ya se tiene antecedente de que papás, abuelos han tenido Parkinson, pues muy probablemente pudiera presentarse en las siguientes generaciones. Probablemente. Exacto. Si no es ley, pero pues sí hay mucho riesgo de que se presente. Entonces, seriedad, antecedentes heredofamiliares, incluso exposición a toxinas, como por ejemplo pesticidas, pacientes, personas que trabajan pues en el campo con exposición a estos, pues también tienen un factor de riesgo ahí extra. Gisela, ¿y existe la forma de poderlo prevenir? Como tal, no. Si el paciente tiene estos factores de riesgo, pues hay ya una predisposición. Ajá. Si a esto sumamos toxinas, traumatismos craneoencefálicos repetidos severos, también hay mayor riesgo de que se pueda presentar la enfermedad. Pero como tal, prevenirla, no. ¿Cómo tratas tú como geriatra, Gisela, a una persona con enfermedad de Parkinson? ¿Cómo la atiendes? Bueno, lo principal primero es hacer el diagnóstico. Las personas piensan comúnmente que cualquier temblor es enfermedad de Parkinson y no es así. De hecho, solamente un 70%, o sea que sí es la mayoría de los pacientes puede presentar temblor. No es necesario que el paciente tenga temblor para que sea enfermedad de Parkinson. Puede haber un paciente que tenga los demás síntomas, pero que no tiemble. Entonces los familiares nunca lo sospechan. ¿Cómo haces para determinar que sea exactamente Parkinson? Perdón. Ajá. Bueno, no se sospecha, muy tarde se lleva a revisión, pero nosotros hacemos primero una evaluación. Interrogamos sobre los antecedentes, después en la exploración física, no hay únicamente temblor, hay otros síntomas. Los pacientes comienzan a escribir poco, a veces el temblor solo se percibe a la hora de la escritura y hay cambios, entonces vamos evaluando esto. A la hora de que exploramos encontramos rigidez, el paciente pues tiende a una postura encorvada, incluso su caminar es con una marcha encorvada, hay unos pasos pequeños, dejan de mover los brazos. Y a la hora de que nosotros revisamos fuerza, revisamos reflejos, pues encontramos rigidez. Ajá. Esa es una de las claves para el diagnóstico. Entonces no hay que espantarnos porque luego estamos así, tenemos la mano y está así, temblando. ¿Eso a qué se debe? Bueno, hay algo que se llama temblor esencial y también puede haber parkinsonismo. Ajá, el temblor esencial pues es uno de los más comunes. No es relacionado al Parkinson ni se trata de lo mismo ni tiene la misma evolución. Muchas personas llegan a tener temblor esencial. ¿Por qué? Porque hay otros factores de riesgo, entonces no se trata de algo maligno. Pueden llegar a tener este temblor que evoluciona también, pero muy poco, muy lento. No ocasiona demencia ni otras complicaciones en el movimiento. Y ese temblor se puede tratar y se puede mantener estable, puede progresar muy lento durante la vida, pero repito, es algo benigno. Entonces hay que diferenciar pues ya a la hora de la evaluación médica entre un temblor esencial o una enfermedad de Parkinson, porque el pronóstico pues es definitivamente muy diferente. Estábamos viendo en el documento que presentamos que una persona con enfermedad de Parkinson puede vivir hasta 30 años. Así es, a pesar de que es una enfermedad progresiva, la expectativa de vida sí es entre 20 o hasta 30 años. La evolución es diferente en todos los pacientes, sin embargo, también van progresando. Hay diferentes etapas, pero estas pues son un poco más lentas a diferencia de otras enfermedades neurodegenerativas. Ahora, también es causa de demencia, pero ya en estadios finales. Ajá, demencia secundaria, enfermedad de Parkinson. ¿Qué recomendación tú le das a familiares con pacientes que tienen Parkinson? Bueno, primero, que no atribuyan los síntomas al envejecimiento. Dicen, el paciente llega a dejar de moverse porque ya es viejo, ajá, y eso pues no es cierto, o ya camina muy encorvado, ya se mueve poco porque es viejo, tiembla porque es viejo. Y bueno, primero sería eso, no atribuir síntomas que realmente son enfermedad
al envejecimiento, porque si no, pues estas enfermedades nunca se identifican, nunca se diagnostican y pues por ende nunca se tratan. Entonces, primero sería eso. Después, en cuanto identifiquen cualquier alteración en el movimiento que ellos vean durante varios años, hay que acudir a revisión. No se recomienda automedicarse, pueden recomendarles muchos productos milagro, realmente ninguno va a funcionar. Incluso el tratamiento sí nos sirve a nosotros para controlar bastante bien los síntomas de acuerdo a las etapas y a la evolución, pero pues sí es importante no automedicarse y acudir a valoración para que se haga una evaluación completa del paciente. No es una medicación uniforme para tus pacientes de Parkinson porque depende de cada individuo. Exacto. Pero normalmente, ¿tú qué indicas para tratar la enfermedad de Parkinson, Gisela? Ajá. Digamos que normalmente. Sí, hay de acuerdo a la evolución exactamente y de acuerdo a los síntomas del paciente. Si el paciente y también de acuerdo a la edad. Si es un paciente joven, pues los tratamientos son diferentes, pero comúnmente para los pacientes mayores hay fármacos que se encargan de mejorar las concentraciones de dopamina. Entre ellos uno muy conocido es la levodopa carbidopa, que yo creo que pues muchos han escuchado. Es uno de los tratamientos que mejora bastante la sintomatología, sin embargo, no se ocupa en todas las etapas. Esto pues depende a la evolución de la enfermedad y a veces se prefieren otros tratamientos. Hay muchos que ya incluso son en parches que generan una estabilidad del medicamento durante las horas en la sangre y pues tienen bastante control de los síntomas. ¿Recomiendas algún tipo como de terapia para una persona con Parkinson? Como tal, el tratamiento base son fármacos. Terapia física, quizás. Sí, no es que no se recomiende, sin embargo, no va a mejorar el movimiento. Es importante que los pacientes sepan que el tratamiento meramente es farmacológico. Sí se recomienda ejercicio, actividad, cuidados en la alimentación y demás, pero no son los que van a mejorar al paciente. Entonces, se recomiendan, pero la evolución no depende de esto. Es importante sí mantener a un paciente funcional con el tratamiento, porque pues mientras más tiempo tenga de independencia, mejor es el pronóstico. Eso sí, es muy importante. Doctora, en la vida que llevas como geriatra, desde que tuviste la especialidad, ¿has visto que han aumentado los casos de enfermedad de Parkinson o ha sido una cosa normal? Pues a lo mejor no es que hayan aumentado tanto, sin embargo ya se diagnostica más. Antes, debido a que pues no se conocía tanto sobre la enfermedad, no había muchos estudios y demás, y a que muchos pacientes pues lo atribuían al envejecimiento, no acudían a valoración, no se diagnosticaba. Entonces ahorita pues se diagnostica más la enfermedad. A lo mejor no es que haya más, pero sí se diagnostica más y principalmente en estadios tempranos. Hay pacientes que incluso 10 o 20 años antes empiezan con síntomas que no son los que habíamos hablado, sino unos muy sutiles que pueden ser alteraciones en el sueño, alteraciones en el estado de ánimo. Hay trastornos muy pequeños que pudieran hablarnos de que años después puede haber enfermedad de Parkinson. Entonces se diagnostica más y a edades más tempranas. Lo más importante es no automedicarse y no, mira, te están saludando. Saludos a la doctora Gisela y a alguien que se apellida Escobar. Se me hace que no automedicarse y acudir con Gisela como geriatra. ¿A dónde te podemos ver, doctora? Bueno, después de tus vacaciones, por cierto, en enero. Me encuentro trabajando en el Seguro Social, ahí estamos a sus órdenes, y también en los consultorios Hidalgo 317, aquí en el centro de Tulancingo. También me encuentro en Ecatepec, en Tecámac, en Grupo Médico San Francisco, igual ahí estamos fines de semana, a sus órdenes. Muy bien. Gisela, muchas gracias por haber venido esta mañana a platicarnos de esta enfermedad que es, pues sí, preocupante, ¿no? Exacto. Porque se entiende que cuando ya es diagnosticada no hay vuelta atrás y no hay medicamento que la cure.
¿verdad? La controlamos. Pues la controlan. Y pues se puede controlar de alguna forma bien. Curar no, controlar sí. Controlamos. Correcto. Gracias, Gisela. De nada. Que tenga buen día. Muchas gracias.